Buenos días y bienvenidos nuevamente a VEX, nuestro modelo de clases en vivo todas las semanas, donde tienes la oportunidad de aprender todas las semanas un tema nuevo, interactuar con nuestros mentores, hacerles las preguntas y salir de dudas. Hoy tenemos una clase increíble que nos han solicitado 1.000.000 de veces por nuestro Instagram, por nuestras líneas internas, Endolifting. Nos hemos unido, hemos colaborado con Jill Medical y con el Dr. Diego Serna para traer a ustedes toda esta información. Sabemos que Endolifting es el láser que está revolucionando en este momento la armonización facial y la medicina estética. Y queremos entregarles a ustedes los parámetros mínimos que debería tener un equipo, las características que debería tener un equipo, lo que deben tener en cuenta a la hora de realizar un tratamiento de Endolifting. Hoy, por el tiempo, vamos a realizar dos pacientes de facial. Este láser también se va a poder trabajar en corporal. Es un entrenamiento que estamos grabando para poner en nuestros entrenamientos tipo webinar, que también encontrará en la plataforma, que son los entrenamientos grabados. Por el momento vamos a tener una maravillosa clase con un abordaje facial, con dos tipos de pacientes que podemos encontrar, cómo abordarlos y cómo tener excelentes resultados y evitar las complicaciones. Entonces, bienvenidos nuevamente a VEX, clases en vivo toda la semana. Vamos a empezar con esta maravillosa clase. Bienvenido al Dr. Diego Serna y bueno, empecemos ya con la teoría. Hola a todos los que se encuentran el día de hoy conectados a estas clases en vivo que estamos realizando con Praxis Studio. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que nos han pedido más, como es el endolifting, una técnica no quirúrgica poco invasiva que da resultados muy buenos a largo plazo, haciendo dilución de grasa localizada, tensado de piel, sobre todo en esos pacientes que nos llegan día a día a la consulta y que realmente no quieren realizarse algún tratamiento quirúrgico y que logran obtener buenos resultados con esta técnica. Mi nombre es Diego Serna, médico especialista en terapias alternativas y con formación universitaria de la Universidad del Tolima en medicina estética. En cuanto a las generalidades, debemos tener en cuenta que la liposucción asistida láser es un procedimiento mínimamente invasivo para tratar de forma eficaz el tejido graso y en este caso la piel. Recordemos que con endolifting lograremos la dilución de pequeñas zonas de grasa localizada a nivel tanto facial como corporal. Por eso se van a dar cuenta, y mi experiencia, la que tengo, y los dos pacientes que vamos a realizar el día de hoy en vivo, lo vamos a realizar en zonas faciales. También es una técnica que debemos conocer que se utiliza un láser de tecnología diodo con unas microfibras que se introducen a través del tejido subcutáneo y se logra emitir una energía sostenida que va más o menos a 62 grados centígrados, logrando de esta manera, primero, no hacer un daño a tejidos cercanos como músculos, pero hacer remodelación de los tabiques, los cuales van a proporcionarnos unas fibras de colágeno mucho más fuertes y de esta manera una estimulación de elastina y reticulina que van a comprender ese complejo de la matriz extracelular para lograr un tensado de la piel. Pero a su vez, esa energía localizada y acumulada en la zona de tratamiento va a hacer que ese adipocito se logre engrandecer y posteriormente su membrana celular sea estallida o sea rota, por decirlo así, o logremos más bien, diríamos, una ruptura de esa membrana celular para lograr de esta manera liberar triglicéridos y gliceroles que generalmente se van a metabolizar y luego van a ser expulsados del organismo. Y de esta manera lograremos la disminución del tejido graso en la zona de tratamiento. También debemos tener en cuenta que la técnica de endolifting se está usando mucho a nivel tanto facial como en la zona del cuello para hacer rejuvenecimiento de la misma, sobre todo en zona de papada, en zona de tercio inferior del rostro para mejorar el jowl o la caída del jowl o hacer reposicionamiento del mismo. Incluso en pacientes con cuellos envejecidos también se puede realizar esta técnica sin ningún problema. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que una de las indicaciones médicas de esta técnica claramente son varias zonas del cuerpo, y en la zona facial donde yo tengo experiencia podemos realizarlos en zonas como tercio inferior, tercio medio facial. Ojo, importante cuando vayamos a tratar el tercio medio facial, hacerlo en pacientes que tengan buena acumulación de grasa en la zona. Probablemente esta técnica no va a ser ideal en pacientes
con lipoatrofia facial, porque lo que vamos a hacer es disminuir el compartimiento graso medial y podemos generar un envejecimiento no ideal en nuestro paciente. Entonces, debemos escoger muy bien a nuestros pacientes para hacer esta técnica de endolifting. Otras zonas que podemos trabajar son zonas como el brazo, zonas como el abdomen, la entrepierna, la zona de la cadera, pero eso sí es importante saber. La técnica de endolifting a nivel corporal, para que tenga mejores resultados, sobre todo en zona abdominal cuando hay cantidad de grasa, se debe realizar un procedimiento quirúrgico previo de liposucción, que es generalmente realizado por médicos especialistas en cirugía plástica y en este caso no por médicos especialistas en medicina estética. Y posteriormente podemos utilizar, posterior a ese procedimiento quirúrgico, la técnica de endolifting para lograr un tensado de la misma, porque probablemente la cantidad de energía acumulada en un tejido graso, hablemos de 8, 12, 15 centímetros, no va a ser suficiente para eliminar la grasa localizada que probablemente la paciente o el paciente quiera eliminar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los principios de la liposucción asistida con láser, que viene siendo el endolifting en este caso, en donde vamos a encontrar que a través de este procedimiento vamos a lograr una descomposición del tejido graso y un término muy importante que es la licuefacción de la grasa, o sea, la dilución de la misma. El láser es importante tener en cuenta que tiene tres grandes efectos, que son la fotoestimulación, el fototermal y un efecto fotoacústico. Estos tres efectos que se van a obtener en el tejido cuando estemos haciendo este tratamiento de endolifting en tejido subcutáneo, ya con la fibra dentro de la piel, va a lograr dos grandes cosas. Primero, la estimulación de colágeno a través de una lesión térmica, lo cual va a lograr una retracción de la misma. Y de esta manera también vamos a lograr acumular energía para que esa adipocito logre llevar a su membrana celular una ruptura y de esta manera lograr la eliminación posteriormente por los diferentes mecanismos de eliminación a nivel corporal o orgánica como tal. Y debemos tener en cuenta que el efecto que se va a lograr en el tejido graso, sobre todo, es que vamos a encontrar una lisis del adipocito, vamos a encontrar la coagulación de los vasos sanguíneos de la zona de tratamiento, que por eso es incluso, esto es un tratamiento que tú vas haciendo y es un paciente que no genera sangrado. Entonces se vuelve un tratamiento totalmente seguro y vamos a lograr posteriormente una remodelación de esa fibra de colágeno que probablemente está envejecida y hacemos la neoformación de nuevas fibras para poder hacer una retracción de la misma y lograr una mejoría de la calidad de la piel. En cuanto a principios físicos, continuamos hablando de que como el calor se propaga mucho sobre el tejido graso más que sobre la matriz extracelular, por eso esto es un tratamiento ideal para zonas como la grasa submental, donde vamos a obtener muy buenos resultados, porque probablemente la grasa submental, por mucha grasa que tengamos en esta zona, puede alcanzar de 4 a 8 centímetros y realmente si utilizamos fibras que van de 100 a 200 micras, vamos a lograr eliminar la grasa localizada de esa zona. Pero si nos encontramos, por ejemplo, en zonas abdominales, que a pesar de que la fibra es mucho mayor calibre para utilizar a nivel corporal, en tejidos que puedan tener un diámetro, hablando de, no sé, de 12 a 15 centímetros, probablemente los resultados no van a ser muy buenos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que esta tecnología a nivel corporal tiene grandes usos, por ejemplo, estados de celulitis, donde podemos mejorar esos hoyuelos que se forman en la zona posterior de la pierna o incluso en la parte anterior de la pierna o del muslo o incluso en el glúteo, que hasta el momento yo lo estoy empezando a hacer, pero tiene muy buenos resultados. Eso no quiere decir que a nivel facial o corporal, por ejemplo, cuando queramos tratar flacidez, no lo podamos combinar con un bioestimulador de colágeno posteriormente de realizar el tratamiento de endolifting 15 días después. Esto va a potencializar los efectos y los resultados de los mismos.
Recordemos que en medicina estética la sinergia de dispositivos basados en energías inyectables van a dar los resultados mucho más idóneos que queremos en nuestros pacientes y resultados duraderos en los mismos. También tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de acción en el cual se comporta el endolifting vamos a encontrar, como ven en esta imagen muy gráfica, vamos a encontrar el efecto térmico inicialmente provocado por el láser, en el cual va a haber una liberación de sodio y potasio de la membrana celular del adipocito, lográndose de esta manera una transferencia de fluido, el cual del exterior al interior de la célula, que esto va a conllevar a un aumento del tamaño del adipocito que les decía anteriormente, hace unos minutos, y que esto va a lograr que más o menos pueda medir hasta, no sé, 95, 98 micras, que esto está descrito científicamente, y que posteriormente el aumento de la temperatura acaba de esta manera la ruptura del adipocito y de los capilares que se coagulan durante ese procedimiento. Por eso es que les decía que esto es un procedimiento donde no va a haber derramamiento de sangre, porque el mismo láser va coagulando los vasos a medida que vamos haciendo los vectores de aplicación sobre la zona de tratamiento, sea tanto facial como corporal. Y lo más importante también es saber es que si logramos aplicar energías que van entre los 18 a 45 joules, que eso va a depender del dispositivo médico que tengamos en nuestro consultorio, vamos a descomponer el adipocito. Realmente con energías menores a eso va a ser difícil y solamente lograremos probablemente una estimulación de la matriz extracelular para que logremos un tensado. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el calor también es importante saber, tiene un efecto tensor sobre la piel, como cualquier radiofrecuencia fraccionada con microagujas, vamos a obtener unos resultados parecidos o incluso iguales, porque los casos que hemos realizado son muy buenos hasta la fecha. Y aquí nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que tras todo ese proceso de agresión que tenemos sobre el adipocito, nos vamos a dar cuenta que esa liberación de triglicéridos y glicerol pues se van a metabolizar y van a ser expulsados por nuestro organismo. Aquí tenemos un video muy gráfico y muy bueno donde nos podemos dar cuenta cuáles son las áreas de tratamiento del endolifting. Encontramos la área 1, la submentoniana, que es la que se está realizando en estos momentos, y de esta manera entrando con una aguja, haciendo un agujero con una aguja 21G, vamos a poder ingresar a esta microcánula donde se van a dar cuenta que vamos a estar en tejido graso y nos va a disminuir el número de células grasas, y de esta manera va a lograr el tensado de la piel. Y vamos a poder lograr estos resultados que estamos viendo actualmente en este video muy gráfico que me parece importante. ¿Qué efectos vamos a obtener sobre la técnica de endolifting en los tejidos? Importantes beneficios de este procedimiento son múltiples. Y vamos a hablar del tensado de la piel, vamos a mejorar las arrugas que pueden aparecer en esta zona de tercio inferior, por ejemplo. Vamos a reposicionar la grasa facial, por ejemplo, o vamos a hacer ese efecto de adipoestructuración facial, que lo vamos a poder hacer porque muchos van a pensar que solamente es la dilución de la grasa localizada, pero este calor también hace un estímulo al tejido graso que queda posteriormente de este tratamiento, y por eso es que el paciente, a pesar de tú hacer un procedimiento de endolifting, no queda igual a un procedimiento quirúrgico realizado con una liposucción convencional, donde sí extraen totalmente la grasa y no generan un efecto a esa célula madre del tejido graso como tal. ¿Qué vamos a lograr también? Que en poco tiempo no va a haber cero dolor posteriormente del tratamiento, no va a haber estados de incapacidad o recuperación en esto, y que los resultados probablemente se empiezan a ver de 21 días después de haber hecho la sesión, y que lo que puede haber en este procedimiento es un estado de inflamación los primeros 8 días en la zona de tratamiento. Por eso, como cualquier procedimiento quirúrgico realizado por un cirujano plástico, en este caso una liposucción de papada o en la zona facial que realizan, se debe usar una faja durante el primer mes, por ejemplo, de 8 a 12 horas ideal, para lograr de esta manera mantener la piel a que comience a unirse y que logremos un perfilamiento en la zona facial.
Si lo hacemos en zona corporal, pues lo ideal también es utilizar faja y lo podemos hacer como tratamiento complementario de, por ejemplo, radiofrecuencias tripolares, monopolares que tengamos en nuestro centro de medicina estética y podamos ayudar, por ejemplo, en la zona del abdomen a mejorar un abdomen, por ejemplo, que tenga un ombligo triste, por ejemplo. Entonces, es una muy buena opción de tratamiento tener esta terapia en nuestro consultorio. En cuanto a la técnica, realmente es muy sencilla, como les mostré el video anterior. Debemos tener en cuenta cómo vamos a hacer la anestesia localizada de la paciente. Vamos a tener lidocaína al 2%. Podemos tener sin o con epinefrina. Recordemos que la epinefrina va a evitar el sangrado, pero como les dije anteriormente, esto es un procedimiento o el láser diodo es capaz de coagular esos vasos. Entonces, en el caso que tengamos sin epinefrina, no pasa nada. Vamos a hacer una preparación, probablemente en una jeringa de 10. Utilizamos 6 ml de lidocaína y vamos a diluir con 4 centímetros más de agua, el cual vamos a hacer la aplicación, por ejemplo, en zona de papada. Abrimos con una aguja número 21G y vamos a entrar con una cánula número 22G para hacer una succión del tejido y vamos a regar toda esa anestesia tumescente en la zona de tratamiento, como la zona de la papada. Si lo vamos a hacer en tercio inferior, vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar a 1 centímetro del mentoniano y vamos a hacer como si aplicáramos un bioestimulador de colágeno para que no produzca dolor al hacer el procedimiento en la zona de tratamiento. Realmente los insumos son muy básicos, lo que debemos tener en la zona de tratamiento, y obviamente debemos tener en cuenta que las microfibras que utilizamos del láser diodo, por ejemplo, para utilizar para una blefaroplastia, va a ser de menos calibre que para la zona de tercio inferior o incluso para la zona corporal. En cuanto a la técnica de endolifting, debemos saber que gracias a esta tecnología de láser diodo podemos dar resultados idóneos de rejuvenecimiento no quirúrgico sin que el paciente pase por un quirófano. Obviamente no podemos comparar una ritidoplastia con un tratamiento de endolifting porque probablemente habrán pacientes que sí o sí van a hacer más de una ritidoplastia que un tratamiento de endolifting. Entonces debemos tener claro eso durante la consulta, y lo mejor es que esto es un láser que no impacta las capas superficiales de la piel. Obviamente pueden haber complicaciones en el caso, por ejemplo, si nos superficializamos podemos generar quemaduras en zona superficial, y pues he tenido colegas que han tenido ese caso. Simplemente como médicos debemos resolver esas complicaciones para que nuestro paciente probablemente no esté molesto. Zonas a tratar, insumos requeridos, como les dije anteriormente, pues encontramos zona del óvalo facial, la zona submentoniana, por ejemplo, cara interna de los brazos, o ya la liposucción asistida con láser en zona de cadera y abdomen, que generalmente no realizamos nosotros los médicos estéticos, sino ya los cirujanos plásticos, porque hacen su técnica de liposucción y posteriormente utilizan la cánula de endolifting para crear un tensado de la misma. Entonces, mi experiencia que les cuento hoy, lo que vamos a realizar con nuestros dos pacientes del día de hoy, una mujer y un hombre, va a ser en zona facial, tercio inferior, y en zona submentoniana, que son las zonas que nosotros nos compete trabajar con esta tecnología. En cuanto a parámetros, los parámetros de los equipos van a variar y se van a dar cuenta cuando estemos utilizando Lipodefine, que es el equipo de origen español con el cual yo tengo experiencia y vamos a realizar el tratamiento del día de hoy. Me gusta mucho este equipo porque primero regula esa energía que evita que muchos equipos que están en el mundo actualmente circulando no regulan esa energía, y eso puede conllevar a complicaciones como por ejemplo neuropraxias, donde se acumule tanta energía cercana a un nervio, por ejemplo, y tengamos un paciente en una complicación hasta 5 meses después, que probablemente tendremos que utilizar corticosteroides, toque utilizar radiofrecuencias monopolares para desinflamar el nervio y ir mejorando esa simetría que puede ocurrir en este tipo de pacientes. Entonces, Lipodefine es un dispositivo totalmente seguro que tenemos disponible en Colombia y que sé que en muchos países del mundo, muchos médicos de los que están conectados van a poder encontrar este dispositivo en su país. En cuanto a las complicaciones y efectos adversos, son mínimas.
pueden haber edema, es normal, porque obviamente estamos haciendo la emisión de energía, puede haber enrojecimiento, puede haber equimosis, hematoma, simplemente por el paso de la cánula. Cuando pongamos, por ejemplo, la tumescente o incluso pasemos la fibra y que no seamos cuidadosos, puede pasar esto. O la complicación que realmente no queremos es la neuropraxia, donde probablemente van a haber asimetrías faciales, y esto se debe a una inflamación por acumulación de energía excesiva en la zona de tratamiento. Entonces, probablemente nos va a tocar como médicos resolver esto con corticosteroides, probablemente por más o menos 3 semanas a 4 semanas, y aparte de eso le tendremos que hacer recuperación con radiofrecuencias monopolares, que serían lo ideal para trabajar la desinflamación. Actualmente yo cuento en mi centro de medicina estética con una tecnología de radiofrecuencia monopolar atérmica llamada Indiva Deep Care, de origen español también, con el cual voy a lograr disminuir ese proceso inflamatorio del nervio, disminuir las citoquinas proinflamatorias y de esta manera dar muy buenos resultados. Evidencia científica hay mucha, realmente ustedes como médicos pueden buscar en los diferentes journals de los diferentes usos del láser diodo como técnica de endolifting a nivel de la zona submentoniana, haciendo facelift, que sería de tercio inferior, o incluso en la zona de brazo, corporal, o técnicas quirúrgicas como la liposucción realizada por cirujanos plásticos que posteriormente utilizan el endolifting para reafinar sus resultados. En conclusión, realmente es una técnica segura, mínimamente invasiva, que podemos realizar no en necesariamente un quirófano, sino lo podemos realizar netamente en un consultorio médico con todas las técnicas asépticas. Y lo más importante es tener en cuenta es en tener un dispositivo médico. Bueno, en este caso, que tenga la programación de energía, que no vaya a provocar una complicación, porque, ojo, nosotros somos probablemente, habremos conectado médicos expertos y médicos que están iniciando en la medicina estética o médicos especialistas de otras ramas de la medicina que hagan medicina estética, que creemos que no nos puede pasar nada. Pero si tenemos un gran aliado, en este caso, como lo tengo yo con LipoDefine, probablemente vamos a obtener muy buenos resultados y va a haber menos riesgo en este caso de una complicación. Que debemos tener en cuenta también que es un procedimiento que el paciente se lo realiza y se puede reintegrar a la vida habitual, laboral al día siguiente o incluso el mismo día, porque los procedimientos es muy poco el edema que se puede encontrar. Y ahora vamos a tener 2 pacientes, como le comenté anteriormente. Vamos a tener una paciente femenina que quiere mejorar su reborde mandibular, es decir, vamos a trabajar toda la parte de tercio inferior con endolifting, y vamos a tener un paciente masculino también de 43 años de edad que vamos a trabajar la zona submental. Se van a dar cuenta de la preparación de la anestesia tumescente, la aplicación de la misma y del procedimiento, de lo fácil que es. Probablemente una papada podemos hacerla más o menos en 20-25 minutos hasta que logremos, según el protocolo de cada equipo que tengamos en nuestro centro médico, la acumulación de energía ideal para lograr grandes resultados. Estamos a minutos de comenzar la práctica de esta clase. Si decides unirte al plan anual VEX, obtendrás mucho más que las clases en vivo todos los martes. Además de poder resolver tus dudas con expertos y acceder a las grabaciones desde cualquier dispositivo, disfrutarás de estos beneficios exclusivos. Acceso completo a la biblioteca de ebooks. Acceso al entrenamiento técnicas avanzadas de inyección labial del Dr. Massimiliano Leporati. Valorado en $200, tendrás acceso por 1 año sin costo adicional. 20% de descuento en todos los entrenamientos individuales, 10% de descuento en combos y paquetes especiales. VEX, sé un experto.
Y hoy en nuestro en vivo tenemos dos pacientes, una paciente femenina y uno masculino, que vamos a realizar la técnica de endolifting con el dispositivo médico de origen español Lipodefine, el que tenemos disponible en Colombia, con registro sanitario INVIMA, con toda la tecnología idónea para hacer este tratamiento de endolifting. Hoy tenemos una paciente que ya le hemos realizado algunos tratamientos previamente. Ella se ha realizado incluso en España tratamientos como Ultherapy, que es un ultrasonido microfocalizado de alta intensidad, pero con ella vamos a hacer un tratamiento, vamos a levantarnos un poquito, vamos a mejorar, es esta caída del Joule, que se ha ido mejorando con sus tratamientos previos, obviamente, pero queremos utilizar la técnica de endolifting para retraer y quitarle un poquito de esa grasa que se ha desplazado, que viene desde zona medial a un compartimiento graso hasta zona llamada el Joule. Importante a la hora de tratar técnicas con endolifting que debemos tener en cuenta también surcos, esta zona del nervio mentoniano, por lo menos 1 centímetro hacia atrás, empezarlo a trabajar sin ningún problema. Tratar de no pasar esa cánula diodo a nivel de esta zona porque podemos tener complicaciones en nuestro paciente como son las neuropraxias. Vamos a marcar este ladito también, esta zona, y vamos a tratar que a 1 centímetro la cánula no llegue. Es decir, vamos a trabajar toda esta zona con la canulita haciendo una previa aplicación de anestesia tumescente para que no genere sensación de ardor o dolor. Vamos a tratar de retraer, a disminuir la grasa y a tensar esa piel sobre el tercio inferior del rostro de la paciente. Vamos de lado y vamos a prepararnos. ¿Cómo preparamos esa solución tumescente? Vamos a utilizar lidocaína al 1 o al 2%. Más o menos vamos a utilizar exactamente 3 ml o 2 ml que vamos a diluir en 3 de solución salina y vamos a distribuir 2.5 en esta zona y 2.5 en esta zona. Como solamente le vamos a trabajar esa zona, vamos a preparar esa solución para esta zona. Pero también podríamos trabajar esta zona que para ella se ha mejorado mucho con otros tratamientos que ya se le han realizado anteriormente. Listo, ahora sí vamos a listar. Como todo procedimiento mínimamente invasivo, como pueden ser los tratamientos con hilos tensores, en este caso vamos a utilizar una cánula diodo, en este caso tratamiento de endolifting, vamos a utilizar guantes estériles totalmente para poder hacer el procedimiento, a pesar de que vamos a entrar con una pequeña cánula, vamos a ponerla tumescente inicialmente. Y posteriormente vamos a introducir la cánula que va a hacer el efecto tensor y la dilución de la grasa localizada en la zona. Entonces, estamos poniéndonos nuestros guantes estériles. Para hacer el procedimiento. Ya tenemos preparado. Yo utilicé lidocaína al 2%. Utilizamos 2 o 3 de lidocaína y utilizamos 2 de solución salina exactamente para poder tener una solución de 5. Vamos a utilizar una cánula número 22, que es la que utilizamos normalmente para aplicar bioestimuladores de colágeno o para utilizar aplicación de ácidos hialurónicos también en la zona de tratamiento. Alistamos nuestras cánulas que ya deben tener y nuestras gasas que deben tener alcohol para limpiar la zona antes de entrar, importante. Y con aguja número 21 que viene la cánula 22 vamos a hacer la apertura de la zona. ¿Listo? Entonces, de ladito elevemos siempre el mentón y voy a hacer un pequeño pinchazo en esta zona. ¿Listo? Ya lo hice. Ahora tengo ya la solución tumescente y vamos a aplicar como si aplicáramos un bioestimulador sobre toda esa zona de tratamiento
2.5. ¿Se dan cuenta? Esto va a generar probablemente un poquito de hinchazón, pero es por el tema de la lidocaína. Entonces, adormecer muy bien la zona. Ya ahí pusimos 2.5. Y vamos a dejar para el otro lado. Entonces, vamos a preparar nuestro equipo que tenemos el día de hoy. Vamos a poner la fibra que tiene este dispositivo, que es a base de un láser diodo, en el cual vamos a colocar esa fibra sobre la dermis o incluso tejido hipodérmico con el fin de poder reducir o hacer una retracción por calor, unas temperaturas aproximadamente de 62 grados centígrados, logrando de esta manera un tensado. Y aquí tenemos la apertura, ya abrimos la fibra, vamos a colocarlo. Nuestro dispositivo que vamos a utilizar hoy es Lipodefine. Como les digo, lo tenemos disponible en Colombia. En sus países, lo ideal es que vean realmente qué dispositivo y qué marca lo tiene. Si nos damos cuenta, es una fibra que posteriormente podemos ir cortando al terminar cada procedimiento y se va utilizando. Listo. Vamos a tener esta es la fibra y esto vamos a poner. Entonces, luego se conecta y esto genera una luz que es el láser diodo, luego que se conecta al dispositivo. Como ven, yo puedo hacer el tratamiento de ella el día de hoy. Al finalizar, corto y me queda nuevamente una fibra para continuar con el segundo paciente. Listo, vamos a configurar. Listo. ¿Cuánta intensidad tiene? Sí, sí, pongamos 70 para iniciar. Y vamos bien. Si se dan cuenta, el láser hacia la piel. Voy a entrar inicialmente. Voy a tratar de entrar. Y aquí tenemos el pedal, el cual vamos a utilizar. Entonces, sí, voy a entrar primero la fibra. Ya. Hasta que no la introduzcamos, no. Bueno, mochan ahí. Ya. Déjame, tenga ahí un momentico y ya. Hago un huequito más. Ahí. ¿Ah? Sí, es que creo que es eso te iba a decir. ¿Será que si hago un disparo así? Espérate. Sí, así, ya. Así se entra. Listo. Ponle luz. Listo. Ya aquí encontramos la cánula dentro de la piel, como ven, pero para avanzar siempre vamos a encontrar resistencias, que pueden ser las trabéculas de la dermis. Entonces podemos avanzar dando un disparo del láser para poder avanzar. ¿Sí se dan cuenta? Esta cánula siempre debe mostrar no estar tan superficial porque podemos quemar la piel y esa es una de las complicaciones de este tratamiento. Entonces, importante, miren que no me voy hasta el borde y voy a empezar a traer la cánula de la zona o del surco labiomental hacia el gonium o la zona
donde entré la zona mandibular. Voy a empezar a hacer disparos y me voy a venir hacia acá. ¿Qué debo hacer? Como si fueran abanicos, como si estuviera poniendo probablemente un bioestimulador de colágeno y ir haciendo la retracción poco a poco. Aquí vamos a disminuir tejido graso y vamos a estimular esa dermis para que se retraiga la piel y hay una nueva fibra de colágeno 90 días después de este procedimiento. Importante decirle a nuestro paciente que los mejores resultados los va a ver 90 días después. Yo en mi consultorio realizo este procedimiento y lo que hago es citar al paciente posteriormente a radiofrecuencia monopolar para evitar la inflamación en la zona de tratamiento, pero a su vez también coadyuvar o complementar este tratamiento, que por sí solo da muy buen resultado. Pero recordemos que en medicina estética la sinergia da muchos mejores resultados. Ahí voy. Miren dónde está. Vamos subiendo esta zona. ¿Por qué? Porque quiero mejorarle. Miren que no me pasa. Hago un poquito de presión para que me pase. Seguimos. Ahí. ¿Cuánta energía tenemos? 40. 40 joules y vamos a ver potencia en 3. Listo. Perfecto. Pero pudiéramos usar en pacientes con mayor grasa más joules, ¿no? A 4. En esa zona 4. 4 es bien. Y más energía entregada. Sí, más energía. Miren que no estoy superficial. Se ve la luz del láser, pero estoy en dermis profunda. Ahí sí. Ya. Ese cambió. Dolor. Quiero coger esta zona del jaw. Si se dan cuenta que es un tratamiento, la paciente está muy tranquila, se le pone su anestesia tumescente, no hay dolor. Obviamente, si la paciente está manifestando dolor, probablemente estamos muy profundos, generando la emisión de la energía. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de realizar este tratamiento, que da muy buenos resultados, pero debemos tener precauciones. Miren cómo voy hacia el reborde.
Vamos aquí. Súper bien. Ya la cánula entra. Ya le muestra que ya entregó la mínima. Listo, ahí entregamos energía inicial. ¿Cuánto entregamos exactamente? Ahí vamos en el mínimo, 100 joules. 100 joules, pero podemos llegar a más. Sí. Listo, vamos entonces a darle más hasta 150, ¿no? Para lograr un buen tensado en la zona. Vamos en 124 de entrega, vamos a entregar 150. Vamos más al reborde. Para poder pasar. Listo. Hemos finalizado esta zona lateral de la paciente. No hay inflamación, puede haber en los próximos 2 días. Por eso recomiendo a la paciente realizarse sí o sí unas sesiones de radiofrecuencia monopolar, por ejemplo, en mi consultorio, con el fin de evitar esa inflamación que puede generar este procedimiento. La voy a levantar un poco para que ustedes vean un resultado inmediato que se puede ver con esta tecnología, pero recordemos que nosotros no debemos ofrecer tratamientos o resultados inmediatos. Probablemente los pacientes lo quieren, pero hay algunos dispositivos médicos que sí lo dan y otros a largo plazo. Con esto podemos ver menos peso en el rostro de ella donde realizamos, que es lo que queremos mejorarle esa zona para que se le defina un poco más el contorno mandibular, y vamos a continuar con su otra hemicara a hacer el mismo procedimiento. Listo, vamos a ajustarlo. ¿Bien, dolor? No. Pero mira, mejor, ¿no? Me quitó la bolita. Sí. Y con poquito. Sí. Sí, porque esos volúmenes altos ahí. Mejor. Ya. Vamos aquí, de este lado. Pinchazo. Abrimos con la aguja 21G.
Y vamos a utilizar el resto de la solución tumescente que realizamos al inicio. Canulita número 22G. Y vamos a poner la lidocaína como si fuera un bioestimulador. Para adormecer la zona. Listo. Vamos a realizar el mismo procedimiento y vamos a tratar de entrar con la misma fibra. Listo. Listo. Vamos a entrar aquí a ver si voy a acomodar el pedal. Me queda aquí mejor. Y voy a abrir acá. Dale. Ya. Ahí sí. Entonces. Bien. Ya. No. Listo. No. Ya está. Listo, ya. Ahí sí. Listo. Ya estamos. Nos encontramos adentro y vamos a empezar con la emisión de energía en las zonas de tratamiento, que va a ser el tercio inferior de la paciente. Se dan cuenta que para avanzar a veces es difícil, pero puedo emitir energía y puedo avanzar más rápido. ¿Dolor? ¿Qué sentiste? Ujú. Listo. ¿Cuánto llevamos de energía emitida? 32. 32, perfecto.
Estoy trabajando toda la parte inferior, el tercio inferior del rostro de la paciente. Quiero retracción y disminución de ese jowl para que se vea más definido el rostro de la paciente. ¿Cuánto llevamos de energía emitida? 72. Bien. Vamos a entregar 150 joules en esta zona. La luz debe ser siempre la guía de nosotros, que sepamos que estamos en buen plano y no estamos tan profundos. Aquí nos encontramos profundos. Ahí casi la luz no se ve, entonces no podemos disparar si nos echamos hacia atrás y tratar de reubicar la zona con unos pequeños disparos y miren dónde estoy. Aquí está la luz. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de energía? 92. Bien. Bien. Sí, él ya avisa que se pasó a decir. Listo. ¿Cuánto llevamos de energía entregada? 130. Bien.
Hicimos 150 joules de energía en cada tercio inferior del rostro de la paciente. Como ves, es un procedimiento que no genera incapacidad, tampoco hay que coger puntos en los puntos de entrada porque lo que utilizamos es una aguja número 21G exactamente para entrar. Vamos a limpiar los puntos de entrada a la paciente y quizás es bueno dejarlo con un pequeño micropore en las próximas 6 horas que la paciente lo retire, pero podemos hacer también un drenaje linfático posteriormente facial que lo pueden hacer nuestras auxiliares o un masaje mecánico nosotros sin ningún problema y evitar que se inflame. Es normal que en los próximos 72 horas la paciente se suele inflamar. Ahorita inmediatamente no va a haber inflamación, pero un cambio que sí se va a lograr ver, se pueden dar cuenta ustedes mismos, cómo le quitamos el peso a esta zona del joule de la paciente. Se ven los surcos menos profundos y a los 3 meses esto va a lograr un efecto mucho mejor. Se puede combinar esta tecnología de endolifting, la podemos realizar. He visto muchas publicaciones hablando de HIFUs con endolifting o incluso endolifting con bioestimuladores de colágeno. También es válido porque utilizamos energía y vamos a aplicar un producto que induzca a la neocolagenesis. Entonces vamos a tener el segundo paciente del día de hoy que vamos a trabajar la papada grasa en este paciente, la cual quiere mejorar. Y con nuestro segundo paciente del día de hoy vamos a hacer un tratamiento de tecnología de endolifting para reducir la grasa submental, como ven, que es bastante compacta, pero tampoco abundante, para mejorar su perfil tanto lateral como frontal. Vamos a hacer la aplicación de la tumescencia, como les expliqué anteriormente, y vamos a introducir la cánula o en este caso el dispositivo diodo para hacer una acumulación de energía de 150 joules con el cual vamos a poder retraerle a los 3 meses esta papada, pero también hacer dilución de esa grasa localizada en la zona. Entonces es un procedimiento que, como les dije anteriormente, cero incapacidad, cero dolor, pero vamos a colocar anestesia para que no genere sensación de dolor. Debemos colocarnos guantes estériles, obviamente, porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Estamos metiendo una cánula totalmente estéril a la piel. Entonces debemos tener todas las técnicas de asepsia, importante antes de iniciar. Procedimiento. Aquí vamos a entrar. Exactamente. Tratar de cubrir todo el brazo. Ya tenemos preparado en este caso la tumescencia para él y vamos con la cánula número 22 que vamos a abrir. Vamos a utilizar la apertura. Entonces vamos a abrir primero la canulita
de diodo que vamos a conectar al equipo. Listo. Perfecto. Como ven, esta es la canulita que vamos a utilizar con él, el láser diodo. Ya prendió el láser. Y voy a aplicar la tumescencia inicial. Vamos a trabajar esta zona de la papada sin entrar a esta zona, igual que para evitar. Y vamos a trabajar estos planos laterales para darle forma a su tercio inferior del rostro, que es lo que vamos a trabajar. Limpiar. Colocamos a la solución tumescente, vamos a aplicar la cánula número 22G. Vamos a abrir con 21G. Eleva el mentón bien, por favor. Vamos a abrir acá. Pinchazo. Y vamos a utilizar. Miren en el plano que estoy, donde puedo poner toda la solución tumescente para evitar dolor en el procedimiento. Recordemos que aquí hay ramas del mentoniano que van hacia la zona del cuello, que podemos evitar que genere dolor durante el procedimiento. Listo. Vamos a tener una gasita seca, estéril. Y vamos a coger la fibra. Y vamos a tener el pedal cerca para poder listo. Emitir. Entonces vamos a entrar. Ajá. Ya estoy adentro. Listo. Listo, ya nos encontramos adentro, como ven, y vamos a hacer pequeños disparos sobre la papada. ¿Dolor? ¿Ah? Un poco. ¿Qué sientes? ¿Ardor? Sí, como la energía. Ya va, espérate. No, que se metió, creo. Ah, se metió. Yo dije se partió. Con la energía. A la Sí. nivel de Dios, que ha sido Ya. dentro, Sí, es que. Listo. Listo. Ahí sí. ya está listo. ¿Dolor? ¿Dolor? No.
Listos. Vamos a dejar 150 joules de energía acumulado en la zona submental o papada de la paciente. Del paciente. Ardor. No. Recuerden que si tenemos esta dificultad podemos disparar y podemos llegar al punto y después de retracción del tejido. Ya salió. ¿Sabes por qué? Ah, ya. No, no está bien. Sino es que se estaba resbalando el cartucho. Ya, ahí. Vamos en acumulación de 78 joules de energía en la zona submental del paciente. Se recomiendan hacer 150 a 200 según el área de tratamiento y el compromiso que tenga de grasa localizada, en este caso el paciente, o el grado de flacidez. Poca flacidez, pero si hay un componente de grasa submental que quisiéramos mejorar con este tratamiento. ¿Dolor? Ujú. Sí. Ujú.
Ujú. ¿Dolor? No. ¿Calor? No. 150 joules hicimos en este paciente. Como les dije anteriormente, va a haber un pequeño cambio inmediatamente, que va a haber un edema por 72 horas. Y generalmente combino este tipo de tecnologías realizando radiofrecuencia monopolar, que me va a ayudar mucho a evitar que el paciente se inflame mucho, o hacer terapia de drenaje linfático en la zona. Es un paciente que acabo de terminar el procedimiento, puede salir a trabajar, a continuar sus labores diarias sin ningún problema. Como ven, vamos a enfocarlo de lado un poco. Cómo se ve la retracción de esa papada que tenía, por lo menos del 50% a lo que llegó antes del procedimiento. No podemos decir que este es el resultado final. Miremos del otro lado, se ve mucho mejor, que generalmente se formaba un globo de grasita en esta zona y ya ahí mejoró. El mejor resultado se va a empezar a ver al mes y 3 meses después de este procedimiento, y que lo podemos complementar también con tecnologías basadas en energía. Pero bueno, este es el cambio que tuvimos inicialmente con nuestro paciente. Y bueno, vamos a pasar a la sala de preguntas que vamos a tener después de este en vivo. En pocos minutos resolveremos todas las dudas sobre esta clase. Si deseas conocer los proveedores autorizados en tu país para insumos utilizados en esta práctica, no dudes en contactarnos a través de tu agente Praxis. Escríbenos al 1786-905-0453 y te proporcionaremos toda la información que necesites. VEX, sé un experto. Bueno, pues muy contentos finalizando esta clase. Veo que hay muchas dudas, veo que hay muchas preguntas. Por aquí tenemos al doctor Diego, después de las 2 prácticas increíbles que vimos el día de hoy. Doctor, hay preguntas muy buenas, ¿no? Hay preguntas muy buenas. Vamos a empezar a resolver estas dudas porque hay preguntas que creo que son
bastante buenas para resolverle aquí a los doctores. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Listo. Doc, la doctora Idanay Martínez dice, ¿qué anestesia local usas? Bueno, generalmente utilizo lidocaína al 2% sin epinefrina, pero recordemos que hay una fórmula para realizar anestesia tumescente que lo podemos realizar con la combinación de, obviamente, adrenalina, bicarbonato de sodio, utilizar la solución salina y adicionar en este caso la lidocaína al 2% que tengamos disponible en los países donde se encuentran conectados en su consultorio en la ciudad donde se encuentren en Colombia como tal. Doctor, ¿cada cuánto se sugieren las sesiones de endolifting? Bueno, realmente esto va a variar y va a ser dependiendo del estado del paciente que valoremos en la consulta. Recordemos que endolifting es una técnica no quirúrgica que se está realizando para sobre todo lograr tensado y los mejores resultados van a ser muy visibles en pacientes con caras muy pesadas, con jowls muy marcados, con desplazamiento de esos compartimientos grasos hacia el tercio inferior del rostro, donde realmente esta tecnología tiene éxitos con sus resultados. Sesiones se recomienda realizar probablemente de 1 a 2 sesiones, pensaría yo que sería lo ideal. Sin embargo, hay pacientes que con una sola sesión tienen resultados idóneos a los 3-4 meses después, que es el mejor resultado de esta técnica no quirúrgica. Bueno, no olviden que las personas que ingresaron tarde porque no tuvieron oportunidad de acceder o los que no pudieron ver la primera clase, recuerden que si están suscritos a VEX pueden ir a ver todas las grabaciones las veces que quieran y pueden acceder todas las semanas a las clases. Vamos por aquí con otra pregunta. Es bueno acceder los que quieran suscribirse. Ahí está el QR para que puedan escanearlo y puedan acceder ya a esta suscripción. Doctor, el doctor Manuel Linares, ¿cuáles son los parámetros de energía recomendados según las áreas? Hablemos primero de lo facial, ¿no? Bueno, realmente los parámetros van a variar según el equipo que tengan disponible en el país que se encuentre. En este caso con Lipodefine, que es lo que tenemos disponible en Colombia actualmente, se habla de una acumulación de energía entre 100 a 140 joules por zona de tratamiento a nivel facial. Hablamos de zona submental, por ejemplo, en la zona de la papada, hablamos de la zona de la mejilla o del tercio inferior del rostro como tal o en la zona del jowl para trabajar. Doctor, esta parte del equipo es bien importante porque, por ejemplo, tú que trabajaste este equipo, yo alcancé a ver que hay una diferencia con la pieza, con la que manejan. ¿Cómo es que se llama la que ingresa? Sí, la fibra de diodo, Okay. de láser diodo. Pues hay diferentes dispositivos en el mercado y, por ejemplo, yo también tengo experiencia con FaceTime, por ejemplo, que es de la marca InMode, que es muy conocida a nivel mundial y ustedes saben que esto es una radiofrecuencia bipolar que tiene un aplicativo en el exterior en el exterior de la piel que se conecta con la cánula que va por el interior de la piel logrando esa emisión. En este caso lo que tenemos con la tecnología del Lipodefine o el tratamiento de endolifting se realizan es con láser diodo. Entonces digamos que esa es la gran diferencia. Probablemente son fibras muy pequeñas para nivel facial y para nivel corporal son un poco más gruesas. Recuerden que la calidad del equipo influye mucho porque cuando el equipo no es de buena calidad, esa pieza se calienta, ¿no? Y no los deja trabajar bien, no es cómodo y se puede quemar el paciente, ¿no? Eso que dice Jessie es importante porque probablemente en los países donde se encuentren van a tener dispositivos de endolifting y que deben tener certificaciones mundiales por los registros sanitarios de cada país, sobre todo. En este caso, el Lipodefine lo recomiendo porque es una casa comercial española, el cual, como les decía Yesid, no hay calentamiento de la fibra, así no nos vamos a nosotros a quemar como tal como operadores y la entrega de energía es muy focalizada y centralizada en la zona de tratamiento. Incluso cuando, en este caso, utilizo mucha energía, el dispositivo se para. Entonces me da esa seguridad con el fin de dar un muy buen resultado al paciente y evitar complicaciones. Perfecto. Doctor, dice, ¿no se usa anestesia y bicarbonato de sodio? Sí, esa pregunta que vimos ahorita, que estábamos conectados aquí con el en vivo que estábamos haciendo, pues nos damos cuenta que esa pregunta es más asociada a la solución tumescente, que es lo que les expliqué en la primera pregunta, que es hacer con solución salina al 0.9%, aplicación de bicarbonato, se aplica adrenalina para evitar sangrado de la zona de tratamiento, a pesar de que esto no es un tratamiento de succión de grasa, sino de destrucción de la misma y
hacer un tensado y un calentamiento de la dermis para lograr de esta manera una estimulación de colágeno. Doctor, ¿cuántas veces se puede pasar la fibra por la misma área? Bueno, realmente no está descrito cuántas veces se debe pasar una fibra en la zona de tratamiento, sin embargo hay literaturas que hablan actualmente de 5 a 8 pases, pero para mi experiencia es simplemente pasar hasta que no sintamos esas trabéculas en la zona de tratamiento, que ya no haya ese impasse de la cánula de láser diodo y que realmente hayamos hecho la concentración de energía en la zona de tratamiento. Entonces, para mí, probablemente a los 5 pases, si veo que ya entra la cánula suave y al retirarla haciendo los disparos, ya no siento realmente eso que escuchamos durante el en vivo, que es como si estuvieran palomitas de maíz explotando realmente, ya yo cedo y saco y utilizo otra zona de tratamiento para ir acumulando energía como tal. Listo, doctor, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? En esta clase solamente hicimos un abordaje facial y Sí. la idea es que ya puedan encontrar en la plataforma de los entrenamientos grabados un poquito más adelante Sí. el entrenamiento completo con zonas corporales. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la temperatura corporal que debemos mantener para quemar grasa? Bueno, en cuanto a temperatura, pues todos los diodos van a tener una temperatura que van a emitir más o menos de 47 hasta 52 grados centígrados, pero aquí lo más importante es la acumulación de energía a través de joules, medido de esta manera, y a nivel corporal, pues ya se habla de una fibra de láser diodo mucho más gruesa que puede emitir un poco más de acumulación de energía en la zona de tratamiento, y se puede estar hablando entre 200 y 350 joules de acumulación en zona de tratamiento. Recuerden que a nivel corporal una de las indicaciones de endolifting es para trabajar flacidez postparto, por ejemplo, en flacidez en zona de brazos, en la zona de la espalda, o en pacientes que hayan tenido un procedimiento quirúrgico como liposucción y posteriormente que de esa flacidez queramos mejorar la flacidez de la paciente o del paciente con esta tecnología. Doctor, ¿cómo sabemos que están en el plano correcto? Bueno, realmente si son aplicadores ustedes de bioestimuladores de colágeno como hidroxiapatita de calcio, ácido L-poliláctico, bueno, entre otros, nos sabemos que cuando entramos con la cánula siempre encontramos esa resistencia de las trabéculas como tal. Esto pasa igual cuando hacemos endolifting. Realmente la cánula debe ir en tejido hipodérmico cuando quiero trabajar grasa y en dermis profunda, sobre todo cuando quiero hacer estimulación de colágeno. Recuerden que probablemente no solamente tenemos que tener un rostro lleno de grasa o una cara muy pesada para hacer este tratamiento, y probablemente las acumulaciones de energía para hacer una bioestimulación de colágeno a la piel y lograr un tensado van a ser menores que cuando quiero eliminar la grasa de la zona de tratamiento, como les dije anteriormente. Bueno, antes de continuar aquí con las preguntas, que hay bastanticas, quiero recordarles que la otra semana, martes de la otra semana, a las 11 a.m. hora Colombia, vamos a tener nuestra próxima clase en vivo, que es cómo tratar el joule con enzimas. Eso es una zona que preguntan constantemente y el abordaje con enzimas, pues creo que es una muy buena forma de abordar ese joule que casi siempre le da mucho peso a la cara. Lo vamos a hacer con la doctora Silvia Icardi. Entonces no se pierdan esta clase que vamos a tener el otro martes. Listo, doctor, por aquí. La doctora Idenay Martínez, ¿se puede combinar el plasma inyectado en el mismo día del endolifting después del procedimiento para ayudar a combatir infecciones y lograr una mejor recuperación del paciente? Bueno, realmente para combatir infecciones puede que no tanto, porque no hay tanta reporte sobre esto, pero sí sobre todo porque recuerden que después de esta técnica puede haber procesos inflamatorios, por eso yo envío al paciente a utilizar una mentonera probablemente o una faja facial para mantener los tejidos oprimidos en las primeras 12 horas de tratamiento, pero que probablemente tienen que usar hasta un mes en el primer mes de tratamiento. Aplicar plasma pues va a potencializar sobre todo el efecto de la bioestimulación de colágeno en este tipo de tratamiento y puede que también regule el proceso de citoquinas proinflamatorias que migran después del trauma realizado por el láser diodo. Recordemos que esta tecnología la podemos combinar con tratamientos de bioestimulación de colágeno de diferentes principios activos, pero ser muy precavidos porque algunos provocan mucha inflamación. Entonces yo sugiero no aplicar inmediatamente, sino 3, 4, 5 o hasta 8 días después de haber hecho la técnica de endolifting.
Doc, el doctor Manuel Linares nos pregunta cómo controlo el tratamiento, cómo sé que ya logré el objetivo. Bueno, el objetivo se logra por lo que les expliqué anteriormente. A medida que vamos pasando esa cánula de láser diodo sobre la zona de tratamiento, hablando por ejemplo de la zona submental, vamos a escuchar o vamos a tener esa resistencia de pasar la cánula cada vez que volvamos a pasar en el mismo vector que pues pintemos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cada vez que tú metas la cánula vas a sentir menos resistencia. Al momento que ya no vas a sentir la resistencia y vas a darte cuenta que la cánula va a entrar fácilmente y simplemente la vas a sacar, logrando haciendo el disparo con la emisión del láser diodo. Entonces, ahí ya tenemos un objetivo del tratamiento. Ok, Doc, es como cuando a uno le hacen subcisión que uno siente que van pasando capita por capita, ¿cierto? Más o menos como esa técnica de subcisión. Sin embargo, en la técnica de subcisión ustedes se dan cuenta que hacemos y probablemente en un tejido fibrótico nunca vamos a encontrar esa sensación que les mencioné anteriormente con endolifting. Ok, listo. Doctor, la doctora Beatriz desde Venezuela. ¿Hay algún tipo de sensación bucal si el paciente tiene implantes metálicos? Bueno, realmente no, porque esto es simplemente, a pesar de ser un láser diodo, la emisión es simplemente en hipodermis y en dermis superficial, dermis profunda, perdón. Entonces, realmente no. Incluso la paciente número 1 tiene algo de implantes a nivel en la parte dental inferior y pues el tratamiento fue normal, sin incomodidad. Listo. Doctora Irasay Martínez, si tengo un endoláser que tiene una energía de 980 nanómetros y 1470 nanómetros, ¿cómo sabes qué energía usar mejor? Ahí sí es importante que digamos el distribuidor de tu dispositivo, porque de esto va a depender de la acumulación de energía que tenga el dispositivo que tienes en tu consultorio. Entonces, pues no puedo saber, por ejemplo, porque incluso los parámetros para Lipodify en el dispositivo que utilizamos el día de hoy, realmente hablamos de acumulaciones a nivel facial hasta de 140 joules, con toda seguridad. Sin embargo, resolviendo algo de tu pregunta, probablemente las acumulaciones deben ser consecuentes y deben ser cuidadosas porque recuerden que hay complicaciones y complicaciones como la neuropraxia, que hay inflamación del nervio en la zona de tratamiento y esto puede causar asimetrías faciales. Es que volvemos a lo mismo, ¿no, Doc? Yo que soy distribuidor de equipos, incluso entregando CO2 fraccionados de la misma casa matriz, antes de entregarlos realizamos procedimientos de prueba para ver que venga la misma cantidad de energía porque en la programación, siendo la misma casa matriz, puede variar. Puede variar. Entonces es importante que la casa matriz te aclare protocolos, te dé energía y hagas pruebas antes de... Igual sería bueno que la médico que está preguntando nos envíe el brochure, por ejemplo, del equipo que tienes y poderte guiar un poco sobre el tema de energías. Ok. Doctor, ¿este procedimiento se puede realizar en abdomen? Sí, claro. En abdomen lo podemos hacer en los pozos celulíticos de la pierna, del glúteo. Se está usando mucho también en zona de brazos con flacidez. Es una alternativa muy buena para tratamientos de medicina estética en nuestro consultorio. Doctor Aldo Ramírez, esta pregunta está buena, doctor. ¿Esos parámetros que ya están establecidos en la máquina de láser se pueden modificar para personas que requieren más lisis del adipocito? Sí se pueden modificar, sin embargo, en el caso del Lipodify, el dispositivo que tenemos aquí en Colombia, él nos hace una alerta para no pasarnos de esas energías. Sin embargo, o de esas acumulaciones. Sin embargo, pues se puede realizar, pero pues tenemos que tener cuidado. Ok. Doctor Aldo Ramírez también. ¿Solo aprieta el pedal cuando está en sentido retrógrado? Sí, solamente ustedes se dan cuenta que en la clase en vivo, cuando yo trato de entrar, incluso en los dos pacientes a veces hay resistencia, yo oprimo el pedal y lo que hace es entrar mucho más rápido la fibra del láser diodo. Pero es importante, solamente lo hacemos para poder entrar y romper esas trabéculas y llegar al plano objetivo. Y posteriormente, sacando la fibra del láser diodo, es que vamos a hacer la emisión y vamos a hundir totalmente el pedal hasta el inicio del ingreso con el fin de lograr los resultados. Entonces sí, lo oprimes para ingreso, no en el camino de y sí en la vuelta. En la vuelta. Ok, listo. Doctora Karen Peña, ¿quién es el proveedor del Lipodify en Colombia? Bueno, el proveedor del Lipodify en Colombia es la casa comercial Gil Médica, que distribuye y tiene
demostraciones a los médicos en su consultorio para que puedan probar la tecnología antes de tomar cualquier decisión. Sí, doctora, nos puede escribir por interno. Si necesita el proveedor, nosotros la podemos acercar a ellos. ¿Listo? Doctora Guacolda Jiménez González. ¿Cuánto se cobra más o menos por zona, doc? Bueno, en Colombia más o menos estamos hablando de por zona 1.200.000 pesos colombianos, estamos hablando de $280 más o menos por zona. Más o menos. Una zona de papada, por ejemplo, una zona de tercio inferior, que generalmente la zona de tratamiento. Zona corporal es un poquito más costosa, pero pues eso también depende del área de extensión. ¿Y el consumible? Y el consumible, que es diferente el facial al corporal. Ok, listo. ¿Se puede realizar esa zona de Jones y submentoniana a la vez? Es decir, las tres zonas, o sea, ¿puedes trabajar todo en una sola sesión? Sí, lo podemos trabajar porque son zonas totalmente diferentes. E incluso es lo que más habitualmente hacemos, porque probablemente esa paciente, hombre o mujer, quiere lograr perfilar su rostro. Entonces, sí se puede hacer sin ningún problema. Doctora María Galindo, ¿puedes combinar esto con filler? O sea, ¿haces endolifting y después aplicar fillers o hay alguna contraindicación por lo que hay un calentamiento? Pues realmente sí se pudiera hacer, pero recuerde que el tejido queda con una energía que probablemente 2 horas después va a bajar esa temperatura en los tejidos. Y muchos de los ácidos hialurónicos no tienen características de termoestabilidad y puede hacer que no nos dé los resultados que esperamos. Entonces probablemente si el paciente está de paso en la ciudad donde tú te encuentras y se va pues para el país destino o la ciudad donde vive, probablemente citarlo el día siguiente va a ser una muy buena opción. Pero si definitivamente tienes que inyectarlos, pues lo puedes hacer. Probablemente se puede modificar los resultados, pero pues no es que no se pueda realizar. Creo que aquí hay otra pregunta interesante. El doctor Javier Requena, ¿puedes combinarlo con la enzima recombinante? O sea, en la misma sesión puedes aplicar la enzima. Pues realmente sería no recomendable porque recuerden que las enzimas recombinantes en el caso de la lipasa pues va a destruir más el tejido graso. Entonces, pues estamos haciendo endolifting para tensado y destrucción de grasa, pues estaríamos haciendo nuevamente una nueva lisis que eso puede llevar a una complicación. Complicaciones, probablemente efectos adversos, mucho edema en el paciente que se pueda asustar, entonces toca utilizar corticoterapia y importante pues no combinar este tipo de, además que no hay evidencia científica. Listo. Doctor, ¿para corporal recomienda la fibra de 600 o de 800? Hablan de 600 que es lo ideal, pero hay fibras hasta de 950 para corporal. Entonces, sí, de 600 en adelante es lo ideal. ¿Cuál es la longitud de onda que utiliza este láser? Pues la longitud de onda normalmente es de 1085 y bueno, eso va a depender también de la pieza del láser diodo e incluso de la longitud de onda que pueda colocar la casa comercial en su dispositivo también, pero habitualmente es eso. Doctor, si queremos utilizar bioestimuladores antes o después de este tratamiento, ¿cuánto antes y cuánto después? Bueno, después lo podemos aplicar, para mí, mi recomendación, 8 días después para evitar que el paciente se vaya a inflamar mucho. Y antes, pues por lo menos un mes antes. Pero también tendríamos que tener en cuenta, poner un bioestimulador un mes antes y hacer endolifting, probablemente vamos a destruir parte de ese producto que colocamos. Para mí es mejor hacer técnica de endolifting y posteriormente poner un bioestimulador de colágeno y no utilizarlo antes. Listo. ¿Por qué no aplicar anestesia directamente sin dilución? Sí, lo podemos hacer, pero recuerden que hay unas dosis tóxicas de la lidocaína y eso hablamos mucho en los entrenamientos de bloqueos pues para medicina estética en la plataforma de Praxis. Entonces debemos hacer diluciones para poder esparcir el medicamento, en este caso el anestésico, en la zona de tratamiento. Imagínense ustedes poniendo en una papada 30-40 ml, por ejemplo, de lidocaína al 2%. No es lo mismo que hacer una tumescente y poder utilizar en este caso dosis pequeñas y lograr el efecto anestésico en la zona de tratamiento. Doctor, el doctor José Juan Guerrero nos envía 3 preguntas. Sí. La primera, si hay un paciente que con ecografía presenta un platisma débil o decusado, ¿recomienda el tratamiento en el cuello? En esos casos, ¿sí o no? Por riesgo de flacidez. Sí, yo no lo recomendaría porque tendríamos un diagnóstico a través de ecografía que realmente me puede provocar más flacidez en el paciente. Listo. Segunda pregunta, ¿recomienda usar aspiración o es suficiente con la fibra?
Pues realmente la fibra es muy delgada para poder entrar a un vaso y las fibras generalmente no tienen aspiración. Entonces, Es que aquí realmente- cuando habla de aspiración creo que se refiere más como cuando hacen la lipo. Más como la lipo. Sí, pero recordemos, Diferente, ¿no? bueno, es diferente porque endolifting simplemente destruye el tejido graso y hace calentamiento de la dermis para estimular el fibroblasto. No hacemos succión de grasa. Sí, no es una lipopapá como tal con la aspiradora, es diferente. Sí. ¿Listo? ¿Hay algún tipo de morfología de paciente que contraindique porque puede aumentar la flacidez? Pues realmente el paciente añoso, por ejemplo, que tenga pocos compartimientos grasos, o sea, disminución de la reabsorción, hipoatrofia facial, por ejemplo, hacerle un endolifting es provocar probablemente algo de mejoría de la calidad de la piel, pero no tanto resultado en el tema de la flacidez. E incluso podemos conllevarlo a algo más de flacidez por la acumulación de energía y de calor en esta técnica. Entonces, digamos que esta técnica siempre es para caras que estén rellenas, que tengan grasa, realmente. Doctor, ¿qué tratamientos post recomienda para fortalecer o mejorar los resultados de este tratamiento? Para mí es indispensable utilizar radiofrecuencias monopolares. Yo cuento con Indiva en mi consultorio, que es muy conocida a nivel mundial, tiene evidencia científica en estimulación de colágeno, entonces va en pro a lo que hice con endolifting como tal. Sí, Entonces, estas radiofrecuencias monopolares son muy buenas, pero también hay que tener en cuenta lo que dijimos, la calidad del equipo, ¿no? la calidad del equipo. Entonces, hacer endolifting y probablemente citar a pacientes a 6 sesiones de radiofrecuencia monopolar va a complementar ese tratamiento. Recordemos que los resultados finales se van a ver 3 meses después. Doctor Manuel Linares, doctor. Al trabajar el endolifting para papá he observado aparición de fibrosis. ¿Es esto esperado que ocurra? ¿Cómo puedo evitarlo y cómo debo manejarlo? Bueno, ahí sí es importante el tema del equipo, porque realmente es imposible que haya una fibrosis con este tipo de láser diodo en zonas de tratamiento a nivel facial. Primero, probablemente es porque el equipo no tiene regulación o marca incluso una acumulación de energía diferente a lo que se está emitiendo en el tejido. Y eso hace que ese sobrecalentamiento conlleve esa complicación que te pasó. Ok, entonces ahí influye mucho la calidad del equipo. La calidad del equipo. Listo. ¿Podemos utilizar radio fraccionada inmediatamente después del endolifting? Diga como para pensar más, ¿no? Sí, pudiéramos hacerlo. Yo cuento con radiofrecuencias fraccionadas como Morpheus 8. Realmente no lo he realizado en combinación, pero pues realmente se pudiera realizar para potencializar el efecto. O por ejemplo, cuando utilizamos HIFI, utilizamos Morpheus 8 o en este caso radiofrecuencia fraccionada con microaguja que potencializan el efecto. Listo, doctor. ¿En qué varía que sea pulsado continuo la emisión de la...? Bueno, realmente cuando realmente que sea continuo, vamos a hacer una dilución, digamos, cuando hacemos a tejido hipodérmico, vamos a lograr de esa manera que se destruya el adipocito. Cuando lo hacemos pulsado, lo que estamos haciendo es que simplemente estamos emitiendo energía en ciertas partes del tejido para hacer una estimulación de colágeno. Entonces digamos que esa es la gran diferencia. Generalmente el modo pulsado para disminuir grasa de la papada o zona del joule va a ser mucho más complejo y se recomienda utilizar de manera o de modo continuo. Mire, doctor, aquí la doctora Fabiola también me había dado una respuesta. Fabiola Scampini dio una respuesta. Digo, los dispositivos que tienen ambas combinaciones de energía, no hay problema. Porque el equipo al seleccionar lipólisis toma la energía más alta. Sí, claro. Tienes toda la razón. Listo. Doctora Iradia Rodríguez, ¿se utiliza también en párpados esta tecnología? En párpados, pues yo no he realizado, no encuentro evidencia científica, pero se pudiera realizar. Se pudiera realizar porque mira que a pesar de todo, yo también tengo experiencia con Accutite, que es de InMode, de la misma línea de FaceTime, como les dije anteriormente, y la pieza es una pieza para párpados. Pero pues recuerden que es una radiofrecuencia bipolar diferente a un láser diodo. Entonces pensaría que por el momento no. Ok, dice, ¿en pacientes con fillers de ácido hialurónico y endolifting hay algún tipo de interacción? Probablemente recuerden que es energía. Entonces si es un paciente que se inyectó, no sé, unos pómulos o se inyectó un reborde mandibular hace un mes y le estamos haciendo endolifting, probablemente sí va a mejorar calidad de piel, tensado, pero los efectos del ácido hialurónico, O sea, ¿lo sacas? más que lo saques, vas a empezar a diluir, a que se comience a reabsorber ese ácido hialurónico, porque la mayoría de ácidos hialurónicos del mercado no tienen propiedades de termoestabilidad como lo tienen algunas marcas. Entonces
Eso es importante. Bueno, el doctor Javier Requena replanteó su pregunta. Sí. ¿Se puede realizar un protocolo de endolifting y a los 10 días aproximadamente realizar la sesión de enzimas en caso de que el paciente lo necesite? ¿O es mejor repetir la sesión de endolifting? No, ahí podría pensar que esperaras incluso hasta 15 días y puedes realizar la sesión de enzimas, porque probablemente va a salir hasta más económico que realizar una sesión nueva de endolifting, que no va a ser claramente bueno hacerla 15 días después, por ejemplo. Pero contestándolo del doctor, sí se puede hacer después. Lo que trato es de no combinar estas dos terapias el mismo día. Bueno, doc, aquí hay una pregunta, ya nos faltan dos preguntitas. Sí. Gracias, doctor. ¿A partir de cuánto tiempo después del endolifting se puede usar la radiofrecuencia monopolar y con cuántos espacios? Incluso yo he tenido pacientes que salen inmediatamente de endolifting y lo paso a la cabina para hacer proceso de desinflamación con radiofrecuencia monopolar, en este caso Indiva, y me mejora el tema de inflamación en los próximos días del paciente. Que yo lo que quiero es evitar incapacidad social e incapacidad laboral. Es que la radiofrecuencia monopolar es increíble, ¿no? Sí, es muy bueno. O sea, inclusive en los procesos posoperatorios corporales que son un poquito más complicados y hay un Que hay proceso mucho de edema, dolor y mejora. Doc, esta pregunta, bueno, ya la segunda vez que la veo, yo no la había hecho, pero la voy a hacer porque ya es muy recurrente. ¿Recomienda el CO2 como un sinergismo? No entiendo. Pues me imagino que la pregunta quiere decir que si hago endolifting y CO2, pues recuerden que la acción del CO2 jamás va a ser la misma del endolifting, pero pues se puede realizar técnicas combinadas, como decía una médica de las que estaba conectada, hacer dos dispositivos basados en energía, probablemente no hay ninguna contraindicación, sino probablemente vamos a potencializar el efecto. Con el láser CO2 vamos a encontrar mejoría de la calidad de la piel, mejoría si hay arrugas profundas en el paciente, y con endolifting vamos a lograr el tensado que queremos, que no va a llegar nunca el láser CO2 a hacerlo en este tipo de pacientes. Bueno, Doc, esta pregunta ya la última, la han hecho muchas veces, la voy a repetir. Doc, ¿cada cuánto se realizan las sesiones con endolifting? Pues en el caso que el paciente necesite de 2 sesiones, pues yo pensaría que habría que esperar de 30 a 45 días, por lo menos para hacer una segunda sesión en el caso. O ya en el caso que necesitemos una tercera también, más o menos en ese lapso. O sea, es un tratamiento, porque recordemos que los mejores efectos los vamos a ver 3 meses después. Entonces debemos hacer una secuencia según la valoración que tengamos durante la consulta del paciente y definir los tiempos de aplicación. Pero lo ideal es eso. Iba a cerrar ahí, pero hay dos preguntas muy buenas aquí. Listo. Si se crea una quemadura, ¿cómo la tratamos? Bueno, realmente pueden haber quemaduras. ¿Por qué? Porque se superficializa la cánula hacia la dermis superficial y crea una quemadura. Entonces, las quemaduras las podemos resolver en este caso, obviamente con algo que tenemos a la mano, como es el plasma rico en plaquetas, que lo podemos hacer con el paciente. Podemos utilizar actualmente los exosomas o las mascarillas de exosomas, por ejemplo. AGF, que es un producto mexicano que tiene un producto que se llama Biomax, me gusta mucho para este tipo de quemaduras. No he tenido ninguna, pero digamos, hablando de otro tipo de quemaduras, podemos resolverlos también con este tipo de mascarilla a base de exosomas como tal y mandar productos o cremas que hagan la reparación de la zona de tratamiento. Recuerden que estas complicaciones, como son las quemaduras, más que por muy superficial que vayas, porque uno puede cambiar de plano a medida que vaya haciendo, esto también se debe al control de la energía del equipo que tengamos en el consultorio. Listo, Doc. Hay una última pregunta. ¿Realiza usted previamente un eco para estar seguros de que el paciente no tiene biopolímeros? Se debería realizar, antes de realizar esta técnica, una ultrasonografía. En mi centro médico no tengo ese servicio, pero sí tengo a la mano realmente clínicas aliadas que realicen este tipo de tratamiento. Igual lo hago para HIFU, por ejemplo, cuando el paciente le recomiendo y voy a emitir energía, por ejemplo, debo hacer la ecografía de tejidos. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Les quiero agradecer. Espero que hayamos sumado a su práctica médica el día de hoy. Creo que fue una clase increíble, larga, se extendió bastante. Muy buenas preguntas. Muchas gracias a todos los que asistieron. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, se pueden comunicar con nuestros asesores Praxis. Doctor, lo dejo para que se despida de sus estudiantes. No, perfecto. Muchas gracias por haber asistido. Recuerden que vamos a estar en clases en vivo semanales con la doctora Silvia Icardi. Viene un tema sumamente importante con el manejo de enzimas la próxima semana. Y bueno, semana tras semana vamos a estarnos viendo y vamos a tocar temas
de actualidad y tendencia en la medicina estética para que puedan iniciar en sus consultorios, o si ya son médicos con experiencia que entran a la plataforma también tengan algunos datos claves de nosotros que tenemos experiencia en alguno de estos tratamientos. Si les gustó la clase, no olviden compartir en sus historias etiquetando a Praxis, recomiéndenos con sus colegas y déjenos todas sus dudas e inquietudes en redes sociales, en los teléfonos de WhatsApp, y no olviden suscribirse a VEX para que tengan acceso todas las semanas a clases en vivo. Muchas gracias.